completito. Yo estoy con 2 dispositivos, gente, por lo cual voy a levantar muchas veces la vista porque tengo una tablet con la que estoy usando la cámara y tengo la compu en la que está puesto la presentación, ¿sí? Entonces, de eso se va a tratar un poco. Ahí va. Ya me había olvidado un poco cómo era esto. Es muy lindo olvidarse cómo es esto. Los años. Ustedes no tuvieron tanta clase en pandemia, ¿no? Son, Y son, en el son de los que colegio, ya empezaron todo presencial, pero bueno, tuvimos un largo tiempo de esto y nos habíamos acostumbrado a que fuera de esta manera. Seguimos en la unidad número 2. La última semana vimos el tema de cómo se habían enfrentado los problemas urbanísticos principalmente y vamos a adentrarnos un poco en el tema de la arquitectura específicamente. A la arquitectura la vamos a abordar en 3 capítulos dentro de esta unidad. En esta primer clase de hoy vamos a intentar pensar en esa definición del paradigma en los términos que Sarah Williams habla de la arquitectura paradigmática, en cómo se construyó esa idea del paradigma. La próxima clase me encantó una frase de la misma Sarah Williams para definir a algunos personajes un poco más fuera del mapa de lo que vamos a ver hoy, que son figuras individuales geniales. Y la tercera clase va a ser sobre Latinoamérica, ¿sí? Hoy vamos a centrarnos un poco en el continente, en el hemisferio norte. En esas clases que tenemos por delante, la semana que viene van a ser un práctico, ¿sí? Y después tenemos las 2 clases que subsiguen, que como hay un feriado al medio, no sé si lo han visto, hay un feriado que es el día 15 de agosto. No vamos a tener, ese día estaba previsto trabajo en taller, pero se puso el feriado se corrió, no sé, estas cosas que suceden, entonces vamos a tener el trabajo de la semana que viene, que es antes del cierre, es el último trabajo práctico, y de ahí se van a caer, después de 2 teóricos, al parcial, ¿sí? Por eso les advertí o les puse el mensaje en el correo privado, en el correo interno del aula, porque está bueno como que le presten atención a esto, porque van a tener esto, el ejercicio de la semana que viene, y después 2 teóricos y se caen al parcial. Aunque falte mucho, falte todo julio, falte medio agosto, para que estén como atentos a lo que a la idea que vamos a construir. Para la semana que viene va a ser importante que vuelvan a leer, ya Ana les va a mandar el enunciado y demás, va a ser importante que vuelvan a repasar el texto de Sarah Williams. Les pido que lo repasen después de haber escuchado la clase completa, porque les va a cambiar la cabeza, les va a cambiar la forma de entender el texto de alguna manera, ¿sí? A medida que uno va sumando información, estos autores que son más complejos se vuelven más ricos, se vuelven más interesantes. Entonces, mírenlo con esa cabeza entre medio de la semana, cuando puedan se ponen y le dan un repaso, pero teniendo esto en vista. ¿Por qué la idea de la definición del paradigma? Porque de alguna forma, lo dice Sarah Williams, el paradigma es una construcción. Y la historiografía del siglo XX, la historiografía de la arquitectura del siglo XX, es un trabajo en permanente construcción. Diría la misma Sarah Williams, es una discusión en curso, ¿qué es esto de la modernidad? Entonces, hay veces que tenemos que tomar como fotografías de pequeños momentos que han hecho posible la construcción de esas ideas. Aunque hoy estemos en condiciones de rebatirlas, criticarlas, discutirlas,
asistir al momento en que una idea cristaliza a nivel internacional y que va a tener tanto peso, al menos hasta la década del 60, desde lo que vamos a ver hoy, que va a estar entre los 20 y los 30, a lo que va a suceder en los 60, esto va a tener muchísimo peso. Entonces, vamos a intentar seguir andando ese camino. Mírenlo como con perspectiva, mírenlo como alejándose de la cosa, es decir, esto es lo que se pensaba en aquel momento de lo que debería ser la arquitectura moderna. ¿Quiere decir que eso es o que así la entendemos hoy? No necesariamente. Pero intenten tomar como esa perspectiva y salirse de foco un ratito, como cuando uno mira una película ambientada en otra época, para tratar de entender qué es lo que vamos a estar tratando de deshojar hoy. Va a haber textos, los vamos a leer porque los textos son de alguna manera fundantes. A ustedes que les encantaba o querían que yo pusiera textos, hoy les llené la clase de textos. Pero me parece que también esos textos que están puestos en la clase por todos lados van a ir dándoles el puntapié para que puedan justificar lo que digan. Van a darles elementos de crítica y nos va a permitir entender qué es lo que vemos a continuación, ¿sí? Por ahí va la cosa. Vamos a poner todo junto, ahí está. En el año 1932, en el MoMA de Nueva York, en el Museo del MoMA de Nueva York, se organiza una exposición. El MoMA tiene una tradición de exponer arquitectura. Se organiza una exposición que se llama Arquitectura Moderna. Así, simplemente, Arquitectura Moderna. Tamaño título, tamaño responsabilidad, en la que lo que tienen aquí en la hojita, el puntero funciona, ¿no? Cuando yo muevo el cursor hacia el puntero. Sí, profe. Alguien que está llegando, ahí está. Estos que están aquí son la lista de arquitectos que los curadores de la muestra, que son Hitchcock y Philip Johnson, seleccionan como los representantes o quienes ellos entienden que son los pioneros de esa arquitectura moderna. A partir del texto que ellos escriben, Hitchcock y Philip Johnson, se define un poco la idea de un estilo internacional, de una arquitectura que, como dice ahí, la depuración, ampliación y elaboración de los principios capitales de la arquitectura moderna se complicaron y enriquecieron con nuevas ramificaciones. El texto, la muestra, perdón, tiene, en esto que hablábamos la última semana que nos vimos, en cómo ciertas publicaciones a lo largo del siglo XX van teniendo tan marcada influencia y tanta difusión, el catálogo que se produce para la exposición tiene una parte física en la que se mostraron proyectos impresos, se mostraron obras y en la parte de los proyectos se pusieron maquetas. Ya les voy a mostrar una de las maquetas, son tremendas. Y se produjo este catálogo. Y este catálogo es lo que va a tener en realidad impacto internacional, porque al ser un libro o una publicación es lo que circula fácilmente. También podrán hacer alguna relación con algo que dice el texto de Sarah Williams, que es cómo de alguna manera hay una imagen de la arquitectura moderna que se cristalizó a través de las fotos de este mismo catálogo. El catálogo lo tenemos en PDF, Anita también se los va a compartir para la semana que viene. Lamento que el texto esté en inglés. El catálogo nunca se tradujo, sí se tradujo el posterior, que es el del 32 al 42. Este puntualmente no se tradujo, pero está en un inglés bastante sencillo. Si quieren, yo les he hecho algunos extractos, los he traducido, pero si quieren volver, aparte de los textos, o quieren ampliar, está en un inglés bastante accesible, digamos, no está en un inglés de una redacción compleja ni nada, está muy simple, se comprende bastante bien y pueden traducir algún parrafito
con algún traductor incluso de los que están disponibles en línea. Entonces, estos dos personajes, Russell Hitchcock y Philip Johnson, que son los curadores de la muestra, definen en el prólogo, en la introducción, esta idea del estilo internacional. Muchos títulos y muchas cosas se los he dejado en inglés. Los nombres de las obras se los he dejado en inglés, incluso para respetar de alguna manera el sentido del catálogo. Dice, el efecto de masa, de solidez estática, hasta hoy, hasta este momento, hasta el 32, primera cualidad de la arquitectura, ha desaparecido prácticamente. En su lugar, hay un efecto de volumen, o para ser más extensos, de planos de superficies que limitan un volumen. El principal símbolo arquitectónico ya no es el denso ladrillo, sino la caja abierta. Una idea que hemos estado trabajando, ¿no? La ruptura de la caja, el romplan, cómo rompe la caja Mies, cómo rompe la caja Adolf Loos, digamos, esa idea de la caja abierta, de la ruptura de la caja, ya está enunciada como la principal condición espacial, ¿sí? Porque lo demás es constructivo, planos, superficies y demás. La idea del espacio, que es la idea que de alguna manera nos debería guiar, está planteada allí como que el principal símbolo de la arquitectura ya no es el denso ladrillo, sino la caja abierta. ¿Cómo la abrimos? Otro problema, es lo que vamos a tratar de deshojar hoy, pero esa idea de romper la caja. De hecho, en su gran mayoría, los edificios son en realidad, así como un efecto, meros planos que rodean un volumen. Con la construcción de armazón envuelta tan solo en una pantalla protectora, difícilmente puede evitar el arquitecto conseguir ese efecto de superficie de volumen, a menos que como deferencia al diseño tradicional en términos de masa, se salga de su camino para tener el efecto contrario. Todos los arquitectos que vamos a ver hoy, de alguna manera lo que van a plantear es esto: haber salido de su zona de confort en el diseño, haber salido de esos términos del diseño tradicional como algo estático, que era la principal condición del espacio, para obtener el efecto contrario. ¿Hasta acá estamos? ¿Para dónde vamos a ir? Bien, entonces vamos a empezar a recorrer esa lista de arquitectos que teníamos en la diapositiva. Me voy a volver les voy a hacer una aclaración. En los últimos, vamos a ver la lista casi completa. Vamos a ir haciendo algunos cortes y demás, pero vamos a ver la lista casi completa. Vamos a ver algunos otros personajes intercalados dentro de esta lista. Y a los que no vamos a ver, se los aclaro desde ahora, son a los Bowman Brothers. Unos arquitectos que en principio eran bastante emergentes en ese momento y que después no consolidaron el estudio ni se perpetuaron en el tiempo. Entonces, fue una decisión personal mía en la construcción del discurso de la clase, dejarlos de lado, ¿sí? Entonces vamos a ir recorriendo a todos los otros, menos a los Bowman Brothers. El capítulo de Frank Lloyd, yo lo que les he hecho es tomarles extractos de los textos que preceden a cada uno de los arquitectos, textos que a mí me parecieron interesantes. Y en el caso del texto el que inicia el capítulo de Frank Lloyd Wright, empieza con una frase del mismo Wright, no es un texto de los curadores, es una frase del mismo Wright, que dice: en el noble ámbito de las ideas como arquitectura, para impulsar el crecimiento de la era de las máquinas, ven la sintonía ahí todavía con Le Corbusier, ¿no? Que están pensando en la máquina, en lo mecánico, en lo automatizado. Es decir, para que el poder de nuestras máquinas y las multitudes en una fuerza democráticamente beneficiosa, también está pensando en otra escala, está pensando en una escala más global, en el pueblo, está hablando de multitudes democráticas que van a ser las beneficiosas de esa arquitectura, se está gestando una gran nueva integridad. Esa palabra integridad la resalta de alguna manera poniéndola con mayúscula. Una sensación de lo interior como realidad,
y 4 nuevos recursos ilimitados. Estos 4 recursos, junto con la idea de la integridad, son como lo que nos debería servir para entender toda la obra de Frank Lloyd Wright. El primer nuevo recurso es un supermaterial, el vidrio. El segundo nuevo recurso es un nuevo estándar, lo tenue. Ahí dice tenuidad, pero lo tenue, lo sutil, ¿sí? El tercer nuevo recurso es una percepción de la naturaleza de los materiales, de las cuales la mayoría de los arquitectos va a hacer un gran uso, ¿no? De dejar la verdad del material y de no enmascarar y utilizar esa naturaleza y esa condición del material como elemento de parte del discurso de la arquitectura. El cuarto nuevo recurso es un patrón inspirado en la naturaleza. O sea, que las formas, que las geometrías y demás provengan de la misma naturaleza, algo que también está en sintonía con algunas de las búsquedas de Le Corbusier cuando explora los rectángulos áureos, las proporciones geométricas de los griegos y demás. Los 5 recursos juntos, entonces integridad, vidrio, tenuidad, naturaleza de los materiales y el patrón inspirado en la naturaleza, juntos crean una nueva comprensión de la construcción y exigen un nuevo significado como arquitectura en este siglo XX. Los 5 recursos no solo son la base de la arquitectura moderna de este siglo, sino que en su conjunto son una lección que la propia vida moderna debe aprender. Y cierro ahí con otra idea, en qué medida las publicaciones, los catálogos y demás son una forma de educar y de popularizar esta arquitectura, ¿no? Que siempre estamos pensando cómo es que alguien que vivía de una manera tradicional opta por vivir en este tipo de arquitectura. Bueno, las exposiciones, los catálogos y demás son una forma de ir educando, entre comillas, el gusto y la forma de vida de quienes van a ser los futuros usuarios de esta arquitectura. Entonces, ¿cómo está organizado el catálogo ¿cómo está organizada la clase? El catálogo retoma obras que ustedes ya conocieron y las expone nuevamente. Entonces, simplemente algunas yo se las he puesto no para que las repasemos a todas, sino para que ustedes tengan una idea de cuáles son las obras que señala el catálogo, algunas anteriores, otras, yo me quedé con algunas porque si no la clase se iba a ser demasiado larga. Las primeras obras que señala y de las que hay bastante menos información dentro del catálogo son la Casa Robbie, que nosotros ya la vimos. Esta casa, la de Isabel Roberts, es muy parecida a la Midlow y demás, o sea, por eso se las dejé, no la conocen tanto, pero es una obra que tiene como relación con otras de Wright que nosotros sí hemos visto. Y finalmente, esa casita, la última, que ustedes la conocen, no la conocen a esta obra en particular, que se llama la Casa Miller. Es conocida como la miniatura también, porque es una casa muy chiquita, está en California, y fíjense que ya el catálogo está mostrando la transición de las obras de la Pradera, o de las series de la Pradera, a la Casa Miller, donde empezamos a ver el uso de los bloques textiles, que era toda la serie que Wright había producido alrededor del área de California. Entonces, si después tienen un tiempito, investiguenla, la Casa Miller es muy interesante, es como muy compacta, es muy chica, por eso le dicen la miniatura, y es como una de esas exploraciones iniciales de Frank Lloyd Wright en el tema de los bloques textiles, con incluso muchísimo más trabajo de integración al paisaje, de la lectura del sitio y demás. ¿Sí? Entonces esas 3 obras están allí como para que ustedes retomen o puedan hilar a dónde va a ir a parar cuando se mete en este problema. Fíjense esta enorme casa que Frank Lloyd Wright diseña para su primo. ¿Ven que dicen Richard Lloyd Jones? Bueno, Lloyd Jones era primo de Lloyd Wright y ya fuera de alguna forma del circuito, porque no está ni en el área
en su área original de Chicago, dentro de las series de La Pradera, ni está en el área de California. Diseña esta casa en Oklahoma, una casa muy grande en cuanto a superficie, en cuanto a metros cubiertos, en donde si ustedes alcanzan a analizar un poco, a mí la primera cosa que me impresiona de esta casa es esa búsqueda que él plantea del tema de los materiales, la disolución de los límites, el uso del vidrio, la claridad, una generosidad espacial que hasta ahora no habíamos visto en Wright más que en sus obras institucionales, ¿no? Lo habíamos visto tal vez en el Unity Temple, pero no habíamos visto esta generosidad espacial en las obras de corte doméstico, o de corte de vivienda de Wright, insisto, en un camino intermedio todavía con el tema de los bloques textiles, porque fíjense que cuando materializa los muros, sí los hace en la tónica del bloque, tal vez menos texturado, evolucionando, con menos impresiones, ¿no? ¿Se acuerdan que las otras casas que tienen bloques textiles tienen como mucha textura en los bloques y demás? Un bloque más depurado, más simplificado. Pero me voy a detener en esto, la articulación volumétrica que tiene la casa, en primer lugar, ¿no? La articulación volumétrica que tiene la casa, la simpleza que tiene en cuanto al partido formal, que es prácticamente una C con un jardín y un volumen que se le adosa por aquí. Miren cómo resuelve esta esquina con esa idea del vidrio, con esa idea de integrar el interior con el exterior. No teníamos experiencias previas de un Wright trabajando con este nivel de transparencia antes de esta declaración del vidrio, ¿no? Del vidrio como un supermaterial que parece que él va descubriendo o del que se va apropiando en este tiempo. Luego, miren, el comedor, que a lo mejor tiene alguna cuestión más ligada a su tradición compositiva y demás. Ah, para que no nos olvidemos nunca de Wright. Las chimeneas siguen apareciendo, ¿las alcanzan a ver en la planta? No se las olvida nunca. Eso es como los sellos de Wright que no hay que olvidarse. Por acá, miren, por acá arriba hay una chimenea, por acá arriba hay otra y por acá hay otra, ¿sí? Hay tres elementos de estos centros de fuego que hacen girar la composición de Wright puestos allí. Pero miren cómo cambió el protagonismo. Ante esas enormes estufas que veíamos antes, fíjense, allí está la estufa, pero fíjense cómo cambió el protagonismo. Estamos en este espacio, ¿no? Este espacio es este que está acá. Esa idea de levantar la losa, de despegarla, de nuevo ponerle el vidrio arriba, son todas condiciones prácticamente nuevas o inéditas dentro de la obra de Wright. Por eso es interesante y esta obra está publicada, por supuesto con unas fotos blanco y negro y de otra manera, está publicada en el catálogo del MoMA. Y esto es el único proyecto que se expone de él. Principalmente ven que lo que se mostró de Wright fueron casas. Esta también es una casa. Y es el proyecto que se muestra de él, ¿sí? Ahí está la maqueta, que como les insistía, si les quieren dar por la cabeza la maqueta, piensen que es una maqueta de la década de los 30 y mírenla con cariño. La foto es la foto del catálogo tal cual estaba allí. Estos son los planos de la casa y este es un dibujo del mismo Wright de cómo se imagina la casa. La casa se llama Un proyecto para una casa en la mesa o en el altiplano, digamos, tiene que ver con otro territorio que tampoco le es propio a Wright en principio, como es el área de Colorado, aunque ya vamos a ver después cómo él se va a ir tirando, lo vamos a ver la clase que viene, se va a ir tirando a estas nuevas geografías cuando instale el Taliesin y demás, lo vamos a ver la semana que viene. La semana que viene, la próxima clase cuando nos encontremos después de julio, perdón, la semana que viene no. Mi semana que viene es mi semana en la clase. ¿Vieron cómo pienso yo? Entonces, voy por ahí. Miren lo que dice Wright de esta casa.
Es la típica casa de lujo, o sea, no está pensando en las masas, es una casa de lujo, para 5 coches. La modernidad del auto es una casa para 5 coches, que se puede encontrar en el Broadgate City. Ese es otro concepto de Wright, que es parte de alguna manera del antiurbanismo, ¿no? Él piensa como una ciudad abierta, como una ciudad con muy pocos niveles de formalidad urbanística, ya les dije anteriormente, es un anti-urbanista. Entonces piensa esta casa para esa forma de ciudad que él se imagina muy abierta, de una malla de muy baja densidad y demás. Entre sus muchísimas características se encontraba un nuevo sistema de ventilación adaptado al clima cálido y seco del sudoeste. El muro norte sobresale de los bordes de las losas en algunos puntos y en el segundo, ¿sí? La idea es que él empieza a pensar en estas condiciones de la naturaleza que estaban enunciadas en el primer párrafo, pensando en cómo adaptar la arquitectura, casi empezando a tener un pensamiento bioclimático, ¿no? Que a veces, vuelvo a lo mismo, pensamos que la bioclimática la descubrimos hace 10 años, pensando en cómo las losas sobresalen para generar puntos de sombra, las ventilaciones, la idea de favorecer los flujos de aire naturales. Entonces, si bien es una enorme casa, está pensando en las condiciones del lugar e insisto, vamos a ver luego qué pasa con la evolución de esta idea en la próxima clase. Pero bueno, allí es como lo último, ¿no? Es la obra que lo deja en stand-by en la muestra. La muestra cierra para el año 1900, o se arma en 1932. Este es el proyecto que tenía entre manos Wright en 1931 y es lo que se muestra como, de alguna manera, ese pensamiento de avanzada de Wright en este momento. Para no aburrirnos solamente con el catálogo, se me ocurrió ir pensando en idas y vueltas, ¿no? En poder ir haciendo como algunos links con cosas que, que no son las más tradicionales de ver. Entonces, esta es una obra que a mí particularmente me encanta. Se llama Villa Sila, la construye una mujer. La construye Marion Mahoney Griffin. Marion Mahoney Griffin fue una colaboradora de Wright, de las primeras mujeres que fueron admitidas en estos estudios tan importantes. Fíjense que la obra se construye entre 1903 y 1914. Ella era, en primer lugar, una dibujante extraordinaria. De esa manera llega al estudio de Wright y luego en esta cosa, las manitas del aplauso de la Cami, ahí va Cami, ahí va, vamos con las mujeres hoy. Ella empieza, miren que la formación de arquitectos no era no era tan académica, ¿no? Uno terminaba aprendiendo, haciendo y demás. Y Mahoney Griffin se casa con un arquitecto también y a partir de eso también se puede tomar otro impulso en su propia obra, pero todas sus obras están reconocidas, están firmadas. Muchas de las casas que corresponden a la serie de La Pradera de Frank Lloyd Wright también estarán reconocidas con ella como parte de la autoría o el diseño de los interiores muchas veces. Y esta casa, para mí, lo interesante es una casa de La Pradera puesta en Palm Beach, puesta en la costa, ¿no? La lógica de la casa de La Pradera puesta en Palm Beach. Y los comitentes son unos comitentes muy particulares porque eran un matrimonio en el cual él era fotógrafo y fotógrafo muy reconocido. Entonces la casa está pensada, perdón, miren lo que es el dibujo de la planta, toda obra de Mahoney Griffin. ¿Quiénes son el propietario? Una villa y estudio en Palm Beach, Florida. Esto
más wrightiano no puede ser, ¿no? El espacio del living, las dos chimeneas y el otro espacio por aquí, los espacios servidos, pero miren este enorme espacio que genera aquí simplemente para estudio de fotografía. Entonces la adaptación al comitente, que también empieza a ser una cosa que no era tan habitual, ¿no? Esta preocupación por darle al comitente los espacios necesarios y genera aquí en este espacio chiquito que está por acá el cuarto oscuro para que el fotógrafo pudiera tener todos los espacios para el revelado, o sea, piensen en cómo era la fotografía antes, nuestra digitalidad no existía y demás. Entonces una casa prácticamente sola en una Florida que se estaba construyendo. Imagínensela en el paisaje, recostada sobre la costa, esta morfología y demás. La casa fue demolida en 1974, por lo cual no les puedo mostrar más fotos que las que tengo. Hay algunos interiores que están interesantes, pero tenemos esta información para ver cómo Wright iba influyendo y también se iba a través de estos colaboradores o a través de estas personas a las que él había influenciado, la idea se iba internacionalizando, y perdónenme la palabra, porque no es internacionalizando, se iba internacionalizando al menos adentro del mismo Estados Unidos. De un rey que empieza en Chicago, lo vimos que tiene obra en California con las casas de la serie de los bloques textiles, vemos algunas cosas en las que empieza a trabajar en un clima árido, como la casa que vimos recién, o estas obras que se presentan en Palm Beach. Entonces ya ven cómo hay una mancha que va creciendo de la obra de Wright o de la obra influenciada por Wright dentro del mismo Estados Unidos. Y esta la vimos, se las traje de vuelta porque la mancha de aceite cruza el océano y esta la vimos cuando vimos en la formación de la modernidad algunas cosas un poco duras, pero que estaban inspiradas, duras en el sentido de la plasticidad con la que se puede mover Wright y este que simplemente hubo un admirador, que es Van Hoff, que la vimos a la obra en la formación, se las puse acá como para que vean cómo esa mancha se había extendido también, ¿sí? Con esto termino la serie de Frank Lloyd Wright, porque no es una obra, también es una obra de altísima influencia de Wright, pero a mí me encanta el personaje de Rudolf Schindler. Rudolf Schindler junto con Richard Neutra, que es el último arquitecto que vamos a ver, son arquitectos austríacos emigrados, austríacos alemanes emigrados en el proceso de la entreguerra. Schindler entra a trabajar al estudio de Wright, o sea, sus influencias están dadas por esa condición de haber pasado por los tableros de Wright, por haber dibujado las obras de Wright. Y Schindler construye esta casa en Hollywood, o sea, vemos que estamos en el área de California todavía, con una idea extremadamente loca por detrás. Porque esto es una casa de una especie de casa de fin de semana. Y es una casa para ir con amigos. Y es una casa que no tiene, más que en los espacios sociales, no tiene definidas las áreas privadas. Tiene definidas las áreas públicas porque ellos se imaginaban, no sé, pasarse la noche sobre el techo mirando las estrellas. ¿Sí? Es una casa que de alguna manera rompe los parámetros de la funcionalidad tradicional, ¿no? Que tenía que tener la casa. El estar, la cocina, los dormitorios. Esta casa en la búsqueda de Schindler es desarticular de alguna manera la propuesta funcional tradicional. Para mí es una obra en la que esa idea de los materiales, de los patrones de la naturaleza, se exacerba y se manifiesta. Yo si les muestro la obra y no les digo que está construida en 1920, yo me la construiría para mí en la casa mañana, se los digo así, como ese uso del hormigón visto, pulido, las ventanas que se corren perfectamente, esa apertura entre el interior y el exterior, la idea del vidrio, la idea de la transparencia, la idea de la integración con la naturaleza, están llevadas
a su máxima expresión, ¿no? Casi todos los principios que había enunciado Wright en esa lista, esas 5 ideas, se plasman en esta obra que no es de Wright, insisto, es de Schindler. Schindler tuvo una relación caótica con Wright, se los aclaró. Se pelearon, trabajaron juntos, se volvieron a pelear, volvieron a trabajar juntos. Muy traumática la relación, pero bueno, tal vez en esa pulseada en la que estaban permanentemente, salió lo mejor de Schindler, reelaborando o reinterpretando a su propio concepto las ideas de Wright, sin copiar. Fíjense que la obra no tiene casi ningún elemento de copia, que tal vez me vuelvo a la obra de Mahoney Griffin, tiene más elementos literales o textuales sobre el mismo Wright. Esta obra no tiene prácticamente elementos textuales o literales, es una reelaboración absoluta de los principios, de esos 5 principios, de esas 5 ideas que Wright había enunciado. Hasta acá vamos bien. Podemos hacer los cortes que necesiten, ¿sí? O que necesitemos nosotras, Ana, también. Estamos con la hora, estamos como en unos... ¿Podemos ver uno más? Y hacemos un cortecito, vamos a buscar un café o a renovar el mate. ¿Les parece? Vamos a hacer cortes más chicos. Como no el gran recreo, podemos hacer un par de cortes más chicos y hacemos varios. ¿Les parece? Ana me dice que todo que sí, los otros se sumarán a las decisiones unilaterales. Bueno, el segundo personaje, de acá también se construyeron un montón de mitos, chicos. El mito de los grandes maestros, el hablar de 4 grandes arquitectos como los pioneros de la arquitectura moderna, también se sustenta en estas publicaciones. Son cosas que, por suerte, hemos evolucionado, hemos aprendido y ya no repetimos. Pero hablar de los grandes maestros, de la primera generación, de la segunda generación, son conceptos que se acuñan alrededor de este tiempo, entre los 30 y los 40, con estos textos y los textos que va produciendo el CIAM, ¿no? ¿Se acuerdan todas esas publicaciones que habíamos visto que iba produciendo el CIAM? También cristalizan ese concepto duro de la arquitectura que hoy intentamos desarmar, que hoy intentamos revisar, que hoy intentamos criticar, porque si no nos estancamos intelectualmente. Gropius, de alguna manera, les dije, es otro de estos personajes seleccionados. Gropius en este momento todavía está, al momento de la exposición todavía Gropius vive en Alemania, ¿sí? No se olviden, Gropius después va a emigrar, lo vamos a ver un poquito más adelante. Gropius va a emigrar a los Estados Unidos, se va a instalar en la Universidad de Harvard, pero mientras tanto, al momento de este trabajo, Gropius todavía vive en Alemania. Y ya el texto, vamos a empezar a ver textos de los críticos, ¿no? Textos de los curadores de la muestra. Este es de Russell Hitchcock y el autor, como el curador plantea, dice, Gropius, por el contrario, o sea, por el contrario de lo que estamos hablando, siempre ha creído en las posibilidades estéticas de la arquitectura moderna, incluso en el ámbito de la construcción minimalista. También parece que descubrimos el minimalismo por los 90, cuando ya esta idea de ir a lo mínimo, ni hablemos de Rem Koolhaas y demás, parece que descubrimos esta idea como un poco tarde, cuando ya está esa idea de que la construcción tiene que ser lo mínimo. Estaba en los CIAM, ¿se acuerdan que fue uno de los temas? La arquitectura mínima, esa idea del minimalismo, está muy de lo minimalista, pero como mínima expresión necesaria, no como una exacerbación estética, ¿sí? No dejar todo vacío por dejarlo vacío, sino que reducirlo bien al concepto de qué es lo mínimo que yo necesito. No despojar por despojar, reducir. ¿Vieron cuando esa gente que son como acumuladores, que juntan? Bueno, ¿qué es lo mínimo que yo necesito para vivir? ¿Sí? Ese es el concepto de lo minimalista o de lo mínimo. Su sentido del diseño
Es menos refinado que el de Gigi Pidow, el de Le Corbusier o el de Mies van der Rohe, pero su logro, debido a su amplia trascendencia, ha sido comparable al de estos. ¿Qué les estoy diciendo? Que ellos como curadores no creen que la calidad de diseño de Gropius sea comparable al de los otros, pero ha trascendido. ¿Sí? Los otros son mejores diseñadores, más refinados, pero Gropius ha trascendido. De hecho, la arquitectura moderna, inicialmente considerada sinónimo de la obra de Le Corbusier, fue considerada durante un tiempo el producto casi exclusivo del Bauhaus, y su mejor representación fueron los edificios de Gropius. Su obra ha sido especialmente responsable de la rápida conversión de las autoridades alemanas y del público en general a la arquitectura moderna. Ahí está lo interesante de Gropius. Gropius salta, permite llevar las ideas de lo moderno, de lo netamente doméstico, a lo institucional. ¿Sí? A la vivienda en grupo, a los planes que vimos la semana pasada, con esos áreas de desarrollo de vivienda para las clases obreras, y con esta idea de poder llevarla a lo institucional, y a partir de lo institucional terminar de adaptarlo al público general. Como creador en la Bauhaus de un sistema decididamente moderno de educación artística y el primer gran líder de la posguerra en el campo de la vivienda mínima, los logros de Gropius tienen mayor trascendencia social que los de cualquier arquitecto moderno. ¿Ven? Vuelve sobre la idea de lo social, de la posibilidad de la difusión de las ideas y del cambio de escala. ¿Sí? Prácticamente no hay relaciones más que en lo mínimo a sus planteos, ni técnicos, ni formales, ni de lenguaje, ¿sí? Ven que está llevado como a ese punto de vista solamente. De la misma manera que les presenté lo de Wright, les muestro obras que ustedes ya conocen de la trayectoria que estaban expuestas. La primera, siempre les muestro un par de obras que son bisagras, que yo no las puse, digamos, obras que están cabalgando entre el siglo XIX y el siglo XX, y después abordo estas. La fábrica Fagus, que ya la habíamos visto, el edificio de la Bauhaus, que también ya vimos, y estas viviendas se las puse, no son exactamente las mismas, pero están en la misma tónica que las viviendas que vimos la semana pasada. Estos barrios obreros o estos grupos de vivienda, entonces pensar en esto, y ahí es donde empieza la lógica de lo mínimo, ¿no? De la vivienda mínima y de la expresión mínima de la arquitectura. Las dos ideas de lo mínimo por allí, ¿no? Entonces, ahí hay un barrio que se construyó en Dessau, en el mismo lugar donde, en la misma región, en realidad, en la que estaba la escuela de la Bauhaus. Entonces, las referencias se las puse tal cual estaban en el catálogo para que, por eso hay palabras a veces que no hemos usado y demás, las referencias están tal cual están en el catálogo del MoMA. Esta obra nosotros no la vimos, pero tiene que ver, está expuesta, está publicada en el catálogo, no estaba expuesta, perdón, está publicada en el catálogo, y tiene que ver con esa escala institucional de la que habla el texto de Hitchcock. Entonces, es una oficina de empleo de la ciudad, como si fuera una especie de oficina de trabajo, en la ciudad de Dessau, nuevamente, donde estaba la Bauhaus, en donde se articulan dos morfologías sumamente interesantes porque tiene toda esta área, todo este bloque que ustedes ven acá adelante, que es este bloque que da el acceso a las oficinas, y luego tiene un planteo radial que no estamos tan acostumbrados a ver en Gropius, en donde se van ubicando las distintas oficinas, y que es esta parte, ¿no? Este volumen que ustedes ven acá, es este volumen alto que pueden ver por este lado, que coincide con la caja de escaleras que está ahí marcada, ¿no? ¿Me van siguiendo en la lectura de los planos? No sé si el mouse me ayuda, ¿no? Por acá está el volumen alto, que es este, que contiene la caja de escaleras, que está totalmente transparentada, del mismo modo que él trabajaba
trabajó el edificio de la Bauhaus. Este bloque de oficinas, que es este bloque de ventana corrida, y finalmente este bloque posterior en el cual trae como reminiscencia de alguna manera esa idea de la arquitectura industrial de nuevo, ¿no? De poner estas ventanas sobre los techos, al mismo modo que se hacen en las fábricas, ¿no? Para permitir esa luz cenital, esa luz indirecta en los espacios de trabajo y ciega bastante el plano, ¿no? Genera un solo ingreso por acá, que está por acá atrás, un par de ingresos que son estas puertitas que ustedes ven ahí, ¿sí? Las alcanzan, me siguen ahí, y de esa manera ciega prácticamente el muro posterior, pero incorpora este resabio de ese trabajo de él con la arquitectura industrial, ¿no? La fábrica Faust y demás, su tiempo con Peter Behrens, de alguna manera relaborado en esa expresión, en ese lenguaje, en esa cara curva posterior que tiene la oficina esta de empleo. Esta es una casa unifamiliar, todavía insistimos en Berlín, en donde está como el medio, ¿no? Está entre aquellas posturas de lo mínimo. Pienso principalmente en lo mínimo en cuanto a expresión, no en lo mínimo en cuanto a funcionalidad o a espacios, pero fíjense aquello que señalan los textos. Walter Gropius no rompe la caja. Miren la planta. Es una planta casi tradicional, ¿no? No hay búsqueda de planos que se articulan en el interior. Los espacios están bastante claros y definidos. Si bien hay un espacio integrado que puede ser el estar y el comedor que están por aquí y que es esto que da hacia la cara posterior de la casa, la incorporación definitiva de la idea del garage como parte de un elemento indispensable, pensando en esta popularidad que había adquirido el automóvil, ¿no? Allí la presencia, y después el ingreso. Esto es muy, muy, muy tradicional, gente. Tengo un ingreso a la escalera, a la cocina. Esto es casi una planta tradicional de una vivienda sin pensar en una espacialidad diferente. Por eso no hay ni siquiera en la exposición. Hitchcock y Philip Johnson no eran ningunos sonsos. No hay imágenes interiores. Lo único que hay es esta foto. Esta foto sí se la saqué del catálogo, lo demás lo completé con información propia, de lo que hay dando vuelta por todos lados. Pero fíjense esa negación, entre comillas, a mostrar el espacio y sí evidenciar esa otra búsqueda de lo mínimo en las expresiones materiales, en las expresiones formales, el vidrio y demás, ¿sí? Bien. ¿Está allí mi colaboradora estrella para esta casa? Ahí está. ¿Me escuchan bien? Esta casa la va a presentar, esta casa Cami la adora, entonces yo le pedí si les puede contar ella todo lo que sabe de esta casa. Bueno, Y ella aceptó. Bueno, primero estoy muy nerviosa, no sé por qué, pero bueno, voy a contar así a grandes rasgos la casa. Bueno, a mí esta casa me gustó mucho, la verdad es que para mí es un honor como presentarla. Bueno, haciendo hincapié un poco en lo que decía al principio de la clase, la casa ha sido difundida como en una revista, ¿no? Que era muy importante ahí en Francia. Y esta revista ha sido como la responsable de justamente la difusión de la casa. ¿Dónde se encuentra ubicada? Tengo dos pantallas por la duda, si me ven por ahí. Entonces aquí hay una y aquí hay otra. Así que por las dudas se me ven mirando por los dos lados. La casa se encuentra como ubicada como al sur de Francia, en ese lugar donde te dice ahí que, perdona, yo no sé francés, así que, pero eso, se llama Roquebrune Cap Bar en Francia, que está como en la costa, ¿no? Es una ladera que desciende más o menos por el mar Mediterráneo. Lo curioso de la casa es básicamente que no se puede acceder con el auto, ¿no? O sea, vos tienes que ir caminando a la casa, así eso es llamativo.
la arquitecta que diseña la casa se llama Aileen Gray, la casa se llama E1027. Es una vivienda como de verano, ¿no? Si nosotros vemos el exterior, vamos a ver, bueno, un volumen que se levanta sobre pilotes, ¿no? Vamos a ver estos ventanales como extensos, grandes. Bueno, hay desde el exterior algo que llama mucho la atención. Para mí, lo más importante de la casa es el interior. El trabajo que ella hace en el interior es lo llamativo y es lo fundamental. La planta digamos, la casa se divide en dos niveles, una planta alta y una planta baja. La planta baja está dedicada a lo que es el servicio y la planta alta a esto de, bueno, esta experiencia del comedor, los dormitorios, todo lo que es la zona privada. ¿Qué es lo importante? Que esta casa está como diseñada para lo que se llama el hábitat real, ¿no? Para mí, Aileen Gray lo que hace es diseñar profundamente lo que sería el interior. Ella desarrolla todo lo que es la parte de lo que es el mobiliario, las lámparas, todas estas cuestiones que están adaptadas como a la persona, ¿no? Eso es como lo interesante. Ella diseña todo, desde como está resuelto de lo que es una lógica más bien funcional, pero justamente aludiendo a esta intimidad, ¿no? Este diálogo entre lo funcional y lo emocional como tal. ¿Por qué digo esto y por qué recalco esto? Porque este caso para mí es muy importante justamente por eso, porque es como que el concepto es adaptado a la persona, digamos, que es lo que se venía hablando, bueno, le hago una alusión a lo que es Le Corbusier, porque después se introduce lo que es Le Corbusier. Es como un concepto medio contrario a lo que decía Le Corbusier, que después esta casa cae como en una opción de Le Corbusier, que ya voy a contar, porque la casa justamente se adapta a la persona. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, aquí en el interior, en la planta alta donde se muestra esta parte del mobiliario, ella diseña, por ejemplo, las estanterías y las mesas móviles, los paneles móviles, tiene una cocina bastante pequeña, pero el espacio es muy fluido, muy dinámico, estos espejos móviles, diseña todo, y la relación con el entorno se manifiesta también en la casa. ¿Por qué digo que también es importante? Porque con Le Corbusier, la introducción de Le Corbusier, que habla de esto de la máquina de habitar, Aileen Gray es como que toma el habitar como un refugio, digamos, básicamente. Es como realiza una arquitectura más intuitiva, más emocional, ¿no? Aludiendo a lo que es la experiencia particularmente. Así que nada, por eso me pareció muy importante recalcar como esta casa y el diseño es que hace justamente lo que es el mobiliario, digamos. A diferencia de las otras casas, me parece que el espacio, los espacios en general logran integrarse, porque esta es una casa como de verano y logra justamente ser fluido. Y bueno, digamos, el chisme de la cuestión, lo que ya doy como un resumen, me da muy nerviosa, es esto de que, bueno, Le Corbusier se obsesiona muchísimo por esta casa, justamente porque es una casa que viene desde, que lo había mencionado antes, que viene adaptada a la persona que va a vivir en ese lugar, o sea, en la casa en sí misma. Y él se obsesiona por esto porque era como un efecto, se venía hablando esto de la máquina de habitar y toda esta cuestión, que se venía hablando de esto de lo racional, lo funcional, lo estandarizado, con mucho más marcado, y esta casa como es disruptiva, rompe con esas cosas, ¿no? Y me parece que, bueno, el negocio se obsesiona y el chisme de esto, básicamente, es que, bueno, era amigo de la pareja de Aileen Gray, que es justamente la persona que difunde la casa, logra escribir un artículo difundiendo la casa, porque Aileen Gray no solo diseña la casa, sino también es fotógrafa, entonces se encarga de la toma de las fotos del interior, y bueno, logra como difundir la casa. Le Corbusier conoce esa casa, la intenta comprar, pero al final no la compra. Era amigo de la pareja de Aileen Gray, que se llama Shem Badwichi, si mal no recuerdo, y la habita un tiempo,
después hay toda una polémica, porque logra evitarla después de tanto, Aileen se va y todas esas cuestiones, logra comprar hasta una casa cerca de esa casa, le gustaba mucho, y nada, se obsesiona con esa casa, pinta como ciertos murales de la casa, sin permiso de Aileen Gray, y muere cerca de ahí Le Corbusier, al frente justamente de ese mar, muere ahogado Le Corbusier. Algunos dicen que esto es como un fenómeno más simbólico, digamos, básicamente. Bueno, eso es la casa, esa es como mi reseña de eso, digamos. Pero no se me trabado, estoy muy nerviosa. No, yo te agrego ahí, Cami, como un par de detalles. Aileen fue de las primeras mujeres dentro de la Bauhaus que accedió a los procesos proyectuales de la arquitectura, cuando la mayoría de las mujeres en la Bauhaus Claro, estaban recluidas, como habíamos dicho, o a lo textil o a la cerámica y demás. Entonces, de alguna manera, Aileen es la primera mujer dentro de la Bauhaus que hace arquitectura y que llega a ser reconocida por eso, digamos. Entonces, esa claro, integración de la que habla Cami, de pensar el mobiliario, de pensar los textiles, de pensar los tapices que estaban colgados en la pared y demás, tiene que ver con esa integralidad de la que hablaba la Bauhaus, ¿no? O sea, de esa forma. claro, sí, eso es la cuestión. Por eso nombro el tema de la difusión. De hecho, ella, como ha sido una de las primeras mujeres, esta persona que era la pareja, se adjudica como coautor, porque en ese tiempo, bueno, una mujer arquitecta era como era controversial. Obviamente que a lo largo después, a medida que pasó el tiempo, se ha logrado reconocer a ella específicamente como autora, digamos. También por ese mismo sentido es que Le Corbusier se obsesiona, digamos, porque era como muy polémico también el hecho de que una mujer desarrolle una arquitectura así, digamos, ¿no? Tan integral espacialmente. Bueno, eso, ¿no? A mí, A mí la foto de ella sentada en su propio sillón me parece una expresión de esa convicción de ser moderna. sí, de hecho, si uno la busca, investiga de ella, es como una mujer, tiene tantos lados ahí, que por eso me gusta muchísimo. Se define como alguien muy libre, muy independiente, digamos, o sea, con esa impronta que se instala y también esta convicción de que ella misma ha tomado esas fotografías que ven ahí, es algo como habla ya justamente de este carácter independiente que ella tenía y bueno, menos mal que a pasó el tiempo y se ha logrado, porque después creo que ellos dos se separan o algo así, pero bueno, con el tiempo se ha logrado, bueno, ponerlo en el lugar en el que está hoy, como autora de esa casa. De hecho, esa casa, muchos creen que la ha diseñado Le Corbusier o Jean de Padovici por mucho tiempo. Además, si uno busca Le Corbusier, esa casa aparece. Entonces, en realidad no, la ha diseñado ella y esto, ¿no? Sacar esos principios un poco traídos de la Bauhaus, esto de diseñar el mobiliario, que sí, puede ser que está la estandarización ahí dando vueltas, pero ella lo adapta, ¿no? A la especialidad, o sea, hecho de, por ejemplo, si uno observa el baño, dice, bueno, ella pensando como persona que habita ese lugar, porque la casa era una vivienda de verano que no la ha logrado habitar completamente ella, pero por ejemplo esto del baño, o sea, yo me voy a maquillar, yo me maquillo, ¿no? Pero en el sentido de voy al baño, voy a crear un espejo móvil para poder maquillarme, o una sala de lectura que tenga estos muebles adaptados a mí. Eso es algo que me explota la cabeza. De hecho, es como la casa en cada rincón alude a esta experiencia más sensorial, al habitar esto cómodamente, este espacio es mío, este espacio lo habito. Es como eso, para mí eso es lo disruptivo de esta casa, digamos, con lo que se implanta, que a diferencia de lo que viene, es diferente, la verdad. Y nada, así que muchas gracias, a mí el día me gusta mucho. Y de su vida personal, ya me las sé todas, pero
bueno, no, quería como decirlo como en síntesis porque bueno, sé que hay muchas obras ahora. Y tiene que ver con pedirle a Cami y demás que habláramos de esta obra, tiene que ver con eso que planteé al principio de la clase, con una reconstrucción o una deconstrucción de la historiografía tradicional de la arquitectura. Claro, sí, Estos presupuestos, como decías vos, Cami, de que se pensaba que la casa era de Le Corbusier, que Le Corbusier se había obsesionado por la casa y que entonces, de alguna manera, se construye un mito alrededor de la influencia de Le Corbusier sobre esta obra que no existe. Entonces, poder desandar esos caminos también nos ayuda a entender que el devenir de la historia de la arquitectura moderna ha sido bastante diferente a lo que mucha bibliografía nos propone. Entonces, está bueno a veces, como hacíamos ayer con Cami, nos pasamos un par de archivos y demás, de cosas que son de una época, que son una fotografía de la época y que hoy releerlas desde una mirada más crítica nos enriquece mucho más en el proceso de construcción del proceso histórico del siglo XX. sí, aparte de esto de la difusión, que eso me parece muy importante, como a medida que escucho la clase y habla esto de la importancia de las fotografías, las revistas que difunden esto, también dan pie a estas construcciones y estos mitos, porque la difusión para mí en este tiempo es como clave, digamos. Es algo como que marca como presente, esto que digo, empiezan a aparecer, por lo menos en este época del libro, las primeras personas que sacan fotos a casa, primeros fotógrafos, arquitectos, que bueno, ya estaban antes, pero se empiezan a visibilizar y a dar mucho más importancia al tema de la fotografía, que eso es como, ¿qué es lo que hace la Bauhaus en realidad? ¿No? La Bauhaus es un eje también de la fotografía, como tal, y bueno, que ya lo había mencionado en la clase un poco de la pasada, que hablamos de la fotografía de Buenos Aires, pero sí recalcar esto de la difusión que es muy importante, especialmente bueno en esta casa que es todo. O sea, sí, ya sé que ha sido una serie de consecuentes, donde un montón de cosas, bueno, era pareja que se ha amado bici, pero bueno, esa ha sido la encargada de realizar. Estaría bueno que la googleen y vean cómo se manejan estos espacios, que es bastante interesante, que si uno bien habla del mobiliario, también la distribución espacial es como que si uno lo ve, puede compararla y darse cuenta que la distribución de espacios interiores, para mí los personajes más influyentes o las autoras han sido mujeres, digamos, con respecto al trabajo del interior como tal, porque esto de, bueno, voy a crear un dormitorio que esté en tal lado o la cocina que esté dispuesta de tal forma, bueno, adaptada justamente a la experiencia de las personas que realmente ocupan esos espacios, digamos, que han sido mujeres realmente. Las personas que realmente ocupan esos espacios siempre han sido mujeres, por lo menos de estos espacios comunes, digamos. Bueno, eso. Adivina más tiempo. Bueno, ¿quieren que acá hacemos un cortecito? ¿Les parece? Nos buscamos, no sé, son las y 20, 25. A las y 35 y 40 nos vamos reencontrando. Yo voy a poner, si esto me deja, vamos a hacer varios, porque no me deja pausarla a la grabación, la voy a detener.